Hola, Griselda. Buenas noches, señor Reinaldo. ¿Qué pasó? ¿No quiere que vaya a trabajar hoy? No, claro que quiero que vayas. ¿Por qué dices eso? Pues no sé, pues, todas las llamadas que hizo su esposa anoche, pues... No solo mi esposa, ¿eh? ¿Cómo? Sí, el enamorado ese que tienes, Gabriel. Él te cela mucho más de lo que mi esposa me cela a mí, ¿eh? No hay comparación, por favor. ¿Tú crees? Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo? Pues usted y yo estamos pasando toda la noche juntos, ¿no? Sí, pero sí, técnicamente sí. Bueno, y eso, pues, cualquier persona podría pensar mal. Bueno, pero no es así. Entre nosotros no está pasando nada. No, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo te explico que te quiero, pero mi No. corazón Sí. Claro que no. te quiero hablar? ¿Y el botones dónde está? Llegas tarde. Ya estaba preocupada. ¿Cómo? Tu madre me dijo que vendrías. Ya veo. Como que se tenía todo bien organizado, ¿no? Antonio, desde que tú organizaste deshacerte de tu madre y contratar a otra, creo que ella se organizó igual. Ahora, si yo me quedo aquí y me tengo que aguantar el juicio de todo el mundo en mi contra, ahí está Antonio, el que renegó de su madre. Sí, míralo, el que la cambió. Antonio, yo no juzgo a nadie. Pero una cosa sí te voy a decir. En la medida que cada quien se responsabilice por lo que hace, este mundo será mejor. No entiendo. Tú renegaste de tu madre. Te buscaste una sustituta. Sí. Entonces no tienes que aguantar el juicio de nadie, sino de ti mismo. Porque sabes muy bien lo que hiciste. Bueno, en realidad te quiero ofrecer una disculpa, ¿no? Tal vez exagere un poco las cosas y quería saber si no te estaba poniendo en una situación muy incómoda. No, para nada. Usted no me está poniendo en ninguna situación. Yo simplemente estoy yendo a su restaurante a hacer mi trabajo. Eso es todo. Sí, por supuesto que sí. Sí, claro que sí. Te he visto muy triste últimamente y quería saber si no era causa de lo que estamos hablando últimamente. Pues... sí he estado triste y lo sigo estando. Pero es por una situación con mi hijo, Antonio. Hoy le pedí que se fuera de la casa. ¿De veras? Sí. No dejas de sorprenderme, Griselda. Al mismo tiempo que eres una mujer frágil y muy hermosa. Por favor. Eres una mujer con un carácter tan sólido y de decisiones tan firmes que a mí me encanta como eres. Pues en realidad yo no sé si soy todo eso que usted dice que soy. Yo solo sé que... pues que soy como soy. Me encanta como eres. Es tan agradable estar contigo. Lo mismo digo. Buenas noches, Griselda. Buenas noches, señor... Reinaldo. Señor Reinaldo, lo he visto mucho por aquí últimamente, ¿verdad? Sí. Es porque estoy realizando un trabajo de remodelación en su restaurante. Oye, Gris, y vi a salir a tu hijo con unas maletas. ¿Se fue de viaje? No, lo eché de la casa. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque me negó como madre. Ahora estás enterada, así que puedes ir a regar el chisme por todo el barrio. ¡Vieja cacatúa! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vieja ridícula, metida a ellas. Perdón. No. Bueno, creo que tengo que irme, ¿sí? Te veo en la noche. Sí. Nos vemos luego. Sí, claro que sí. Bueno, nos vemos. Hasta luego.
¿Qué quieres, Víctor? Cada quien resuelve como puede. Mira, no me vengas con esa. Secuestrador de perros. ¿Acaso esto es un secuestro? Cualquier otra persona que se hubiese encontrado los perros, pues también pide una recompensa. Ajá. Tú como que estás loco, ¿verdad? Recompensa de $50,000. Eso es demasiado dinero. ¿Qué tiene? Para los ricos, $50,000 es como $50 para ti y para mí. Nada más estoy pidiendo 25 por cada perro. Y la señora ni siquiera regateó. Claro, porque los perros son de ella. Lo que hiciste está mal. Eso no es lo que te enseña tu madre todos los días cuando se va a trabajar. Ya tú casi terminas preso por el asunto de los tenis. Ahora te quieres meter con esa ricachona. Nosotros nacimos sin opciones, Víctor. ¿O qué tú crees? ¿Que los niños riquitos de la playa te van a ver diferente solo porque te las das del honesto? No, mi chavo. Para esa gente tú y yo somos menos que esos perros. Así que voy a tomar la lana y me voy a bañar con ella. ¿Cómo ves? ¿Ah, sí? Sí. Ah, ok. Bueno, a ver si me entiendes, Leonardo. Yo voy a devolver los perros. O le cuento todo a tu mamá. A ver. Lleguemos a un acuerdo. A un acuerdo. Bueno, fíjate que sí. Tenemos un acuerdo. Yo devuelvo los perros. O le cuento todo a tu mamá. ¿Cómo la ves? ¿Y entonces, Gabriel, también te vas? Pues es que tenía ganas de pasar por el restaurante donde está trabajando mi Griseldita. Otra vez. Pero bueno, ¿qué parte de no quiero que me moleste no entendiste? Pues bueno, ella no dijo exactamente eso. ¿Y qué dijo? Pues que la dejara en paz. ¿Ves? Tienes que tomar pausa. Si no, la vas a desesperar. Va a pasar algo entre esos dos, yo lo sé, Clarita. Esa mujer se las trae. No puedes pasar una noche con ella sin que te pase alguna cosa. Así como... Bueno, así lo siento yo. A ver, júreme que no va a pasar esta noche por este restaurante. Júrelo. Restaurante. ¿Gabriel? Juro que no voy a bajarme del restaurante. De repente solo paso en el carro y pues nomás le echo un ojo, pero no me paro, ¿eh? Ni me bajo. Está bien, está bien. Hasta mañana. Órale, hasta mañana. Ay, Griseldita, tú me tienes loco. Eso es. Vamos, Máximo, vamos. Levanta el upper. Está muy lejos de la quejada. Vamos. Eso es. ¡Ey! Esquive ya, muchacho. Vamos, esquiva. Eso es. Muy bien. Vamos, cruzado de derecha. Vamos. ¡Ey! Máximo, ¿qué te pasa, muchacho? ¿No te sientes bien? No, Clinton, es que solo tengo un poco de náusea. Parece que algo no me cayó bien. Ay, muchacho, pero estás poniendo en riesgo toda tu preparación, Máximo. Tú sabes la importancia que tiene respetar la dieta recomendada. No, ya relájate, hombre. Es algo ligero. Relájate. Tú sabes que estamos a pocos días de la pelea, ¿no? Y que hay una bolsa llena de dinero. Eso no admite titubeos, muchacho. Ya, me voy a cubrir doblemente ahora. ¿Ya está bien? Vamos, Clinton. Bueno, vamos. Vamos a darle. Nos quedamos en el... Levanta el jab. Cruzado de derecha. Eso es. Vamos. Eso es. Señorita, una llamada para usted. Ya dejé dicho en recepción que no vamos a atender periodistas hasta la rueda de prensa. Es su marido, señora. Gracias. Con permiso. Hola, mi amor. Estaba preocupado. Llamé varias veces a tu celular, pero me vi obligado a marcar al hotel. Es que decidí aprovechar la piscina y dejé el celular en la habitación. Se me hizo de noche y aproveché el jacuzzi, el vapor y me hice un masajito intenso. ¿Y mi coqueto ya terminó el entrenamiento? Sí, no tarda en llegar. Antes voy a pasar con mi moto poderosa a la tienda porque quiero comprar unos accesorios. ¿Está bien? Ah, está bien. ¿Y usted solamente llamó para hablar sobre su moto poderosa? ¿Y para esta poderosa no hay nada? Adoro a esa poderosa porque en sus curvas sí me pierdo. En comparación, la moto se come las curvas. Entonces, llega pronto para que te pierdas en esta carretera. ¿Puedo jugar aquí, papá? Sí,
Sí, claro, de vez en cuando, pero sin hacer desorden. Oye, ¿y no se supone que tú venías detrás mío, ah? Y te quedaste aquí saltando, travieso. ¿Qué tienes en la mano? El boleto de la lotería de la abuela. No pasa nada. Ven, vamos a dejárselo a la abuela en la mesa de noche y te vamos a bañar. Wow, amigo, un baño de agua fría. Te lo juro que nunca pensé que tu mamá seguiría con esto hasta el final. Ella no es mi madre. Es la Carrasco, marido en alquiler. Bueno, es verdad. Mira que yo soy... Bueno, que era su hijo predilecto. Pero yo ya no quiero hablar más de eso, Daniel. Porque a partir de ahora comienza mi nueva vida. Ok. Pues bienvenido, compañero. Antonio, ya tu habitación está lista. La única que quedaba, la más pequeña y la del fondo. Gracias. De nada. ¿Y es muy pequeña? Digamos que tú sí cabes, pero tu ego, te encargo que lo dejes afuera, ¿sale? ¿Y qué es lo que quieres que yo haga? Bueno, lo que pasa es que yo siento que todo esto que le está pasando a Antonio, pues es porque él todavía... No irás a decir que fue por mi culpa. No, Pati, ¿cómo crees? Al contrario, lo que te quiero decir es que, bueno, mi amigo sigue enamoradísimo de ti, cañón, y tú no le das ni la mínima oportunidad. No, y no tengo por qué dárselas. Y tampoco a ti, Daniel, que también me mentiste. Ya sé, perdón, nos equivocamos. No, pero bueno, Pati, ¿por qué mejor no te olvidas de eso ahorita y te acuerdas así como de todo lo padre que vivieron juntos, todo lo bonito? O si no, de plano, habla con él y dile ya con todas sus letras que no quieres saber absolutamente nada de él. Pero si ya se lo dije. Sí, Patricia, pero escúchame, no fue suficiente. Sí, a Antonio le tienes que destrozar todas las esperanzas porque hasta ahorita él no te cree. Un momento, a ver, ¿no dijiste que Antonio está muy mal? ¿Y quieres que yo haga leña del árbol caído? No, tampoco. Digamos que lo que quiero que hagas es que le des así como el tiro de gracia, ¿sí? Si le matas las esperanzas a Antonio, a lo mejor, no sé, él te ve perdida y puede ser que pues, siga con su vida adelante. ¿Qué es lo que quieres, Daniel? Ok, básicamente quiero que hables con Antonio y le digas que ya, punto final a esta situación que quedó como a medias. Voy a pensarlo. No quiero más. Mi amor, pero no has comido nada. Abuela no comió, papá no comió, tía Amalia no comió. ¿Comieron taco antes de la cena? Ay, ojalá hubiese sido eso lo que nos quitó el hambre, mi lindo. Bueno, yo voy a ir a prepararlo todo antes de ir a trabajar. Si quieres, te guardo un poco de cena para más tarde. No, mi vida, no hace falta. Eso sí, les encargo para que levanten la mesa y... Yo me encargo. Yo también. Nosotros nos encargamos. ¿Y cómo ha seguido la noche? Todo muy bien, don Reinaldo. ¿Y el señor Martínez se comportó bien con su acompañante o no? Bueno, falsa alarma en lo que pensamos de traicionar a su esposa. ¿Por qué? Mírenlo. Trajo a su padre. ¿Esa es la mesa del señor Martínez? Sí. Qué mal pensado. Qué bien la están pasando, ¿no? No, lo que pasa es que no... Bueno, ya después te contamos. ¿Y a usted? ¿Cómo le fue con su cita? ¿Perdón? Estoy bromeando. No, bueno, como desapareció un rato, pues... Sí, es que salí a tomar aire fresco. Eso pasó. Bueno, cuando quiera, yo lo acompaño. Gracias. Con permiso, yo voy a ver si nuestra damisela quitamaridos está satisfecha con nuestro servicio. Claro que sí, adelante.
Oye, Reinaldo. Sí. ¿No notas algo un poco extraño en Vanessa de unos días para acá? ¿Extraño? Sí. ¿Cómo qué, No, como que se está enamorando de ti. Sé que aunque he sufrido en el pasado y las cosas del amor se fueron yendo día a día, cuando te miro a los ojos y me das esa sonrisa, dejo de ser la mujer que trabaja día y noche, que soñaba que este amor le iba a llegar. Porque yo soy la mujer que entrega su corazón con la mirada al cielo. Nada y nadie cambia lo que soy. Porque yo soy la mujer, no estoy dispuesta a perder. Con la mirada al cielo me llaman marido en alquiler. Porque yo soy la mujer que entrega su corazón con la mirada al cielo. Me llaman marido en alquiler. Porque yo soy la mujer que entrega su corazón con la mirada al cielo. Nada y nadie cambia lo que soy. Porque yo soy la mujer, no estoy dispuesta a perder. Con la mirada al cielo.